Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro del módulo Gestión de Recursos Humanos 2023 de la licenciatura en Seguridad Aplicada a la Función Penitenciaria. En esta ocasión vamos a iniciar con la sesión número 2 del módulo, con la clase número 1. Previo a iniciar, me gustaría compartir algunos avisos previos, algunas coordinaciones inclusive del cursado, ya que, como verán, estamos cerrando una de las primeras partes del desarrollo del módulo, como es la sesión número 1. Quería recordarles para aquellos que todavía no tuvieron la posibilidad, tal vez, de presentar el trabajo práctico que fue puesto a disposición en la primera sesión. Ya corregí y subí las calificaciones y comentarios en plataforma. Solamente están quedando algunos cursantes que no pudieron hacer efectiva su presentación, así que recomendarles, voy a coordinar con el tutor académico para ver de ampliar el plazo en el caso de que haya alguien que por ahí alguna circunstancia haya dificultado la presentación, pueda tener la oportunidad de presentarlo. Vamos a poner como fecha estimada hasta una semana más, hasta el próximo miércoles, como para ir cerrando un avance de lo que es los trabajos y el cursado de la primera sesión, la sesión número 1, que es la que finalizamos. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar hoy con la sesión número 2. En esta sesión número 2, como oportunamente les pude comentar y de alguna forma a modo introductorio en el mensaje de bienvenida, vamos a avanzar sobre el concepto de desarrollo organizacional. ¿Qué es el desarrollo organizacional? El desarrollo organizacional como instancia, como etapa de mejora continua, como una oportunidad de mejora continua de las instituciones. Para ello, vamos a rememorar, entonces, vamos a conversar qué implica, cuáles son los alcances de este concepto, de esta corriente del pensamiento, de esta estrategia, podemos inclusive decir, de gestión de las organizaciones, de gestión de las instituciones, que justamente pretende organizar este proceso de administración sustentado en la planificación, en la organización, en la división y en el control, a partir de una perspectiva de mejora permanente, a partir de una perspectiva de análisis, de evaluación, de proyección de acciones, de su implementación, de su verificación y de alguna manera de la acción o la actividad de si los resultados fueron los adecuados y los pretendidos, bueno, reforzar lo realizado, y en el caso de que se detecte algún tipo de desviación u oportunidad de corrección, bueno, desplegar las acciones para ello. Justamente esta lógica, este sistema, lo que va a permitir es eso, es una evolución continua, sostenida de mejoramiento, de crecimiento. ¿Qué es lo que apunta esta idea conceptual, este modo, este modelo de gerenciar las instituciones? Justamente lo que pretende es fortalecer las relaciones humanas y los procesos internos que suceden en las instituciones, en las organizaciones. Como dijimos, las personas son las sabias de las instituciones, las sabias de las organizaciones, son quienes le dan vida, son quienes le dan la razón de ser en cuanto al ejercicio, al cumplimiento de sus propósitos, de su misión, de sus objetivos, de sus metas, ¿no? Y para ello, obviamente, hay una serie de procesos, es decir, una serie de actividades, de tareas que cada una debe realizar para poder lograr ese, ese objetivo general que se promovió. Entonces, el desarrollo organizacional es un modelo comprobado y utilizado en muchas instituciones justamente ¿para qué? Para impulsar la productividad y la competitividad del talento humano, de los colaboradores, de los asociados, es decir, del recurso humano, de las personas que conforman eh,
a las organizaciones. ¿Cómo lo hace? Justamente entonces, ¿qué es el desarrollo organizacional? Entonces, el desarrollo organizacional constituye un conjunto de estrategias y de tácticas planificadas. Cuando hablamos de estrategias, vamos a resumir en nuestro espacio de encuentro la referencia a estrategia como la delimitación de los cursos de acción, es decir, la estrategia, perdón, la estrategia como la adaptación de recursos y medios para conseguir un objetivo, ¿no? Entonces, un conjunto de estrategias son las disposiciones sobre cómo se van a utilizar, cómo se van a adaptar los recursos y medios para lograr un objetivo, ¿no? Y también decimos que refiere a un conjunto de tácticas, ¿sí? También un conjunto de, cuando hablamos de táctica, hablamos de prácticas, los modos en los que se van a aplicar esas estrategias. ¿Para qué? Para justamente potenciar o optimizar la administración, la gestión del talento humano de las organizaciones, que son las personas. Es decir, el desarrollo organizacional es el conjunto de estrategias y de tácticas planificadas. Y esto se compone, ¿sí? Del talento, se compone por el talento humano, o sea, por las personas que conforman a la organización. Y a su vez, se acompaña, se complementa con herramientas y prácticas para alinear los objetivos de la empresa con aquellos de los colaboradores y aumentar su compromiso y productividad. Entonces, el desarrollo organizacional es un concepto, una idea que apunta a la mejora continua de las instituciones, de las organizaciones para impulsar su productividad, su desempeño, su efectividad, sus resultados, para fortalecer justamente el trabajo que desarrollan sus integrantes. Y para ello se sustenta, se apoya en estrategias y tácticas que en principio deben ser planificadas y que ese desarrollo está sustentado elementalmente en las personas, ¿sí? En las sabias de las organizaciones y particularmente en su talento, ¿sí? Descansa, reposa en sus capacidades, en sus conocimientos, en sus habilidades y se acompaña de herramientas, de prácticas que justamente van a permitir alcanzar esos fines y también, recuerden que estamos hablando de personas, de seres humanos, prever en toda esta empresa, en todo esto que se quiere lograr un alineamiento de los objetivos, los propósitos que presentan cada uno de los integrantes de las instituciones con aquellos que la institución promueve, ¿no? Porque recordemos que justamente la gestión de personas hablaba de eso, ¿no? Que es lo que conversamos en la sesión uno. Considerar a las personas no solamente como un mero medio, un mero fin, un recurso material, sino considerarlo como un asociado, como un activo estratégico, como un capital, es decir, un colaborador, un bien preciado de la institución que permite que ésta cumpla con su misión. Entonces, el desarrollo organizacional, por supuesto, se alinea con esta mirada y si bien busca generar o alcanzar un mayor desempeño de las instituciones, no por ello descuida a las personas en este accionar. Este desarrollo organizacional, entonces, permite que se pueda realizar un proceso de análisis y cambios que logren mejorar la productividad, las habilidades, el rendimiento y el conocimiento, tanto de manera general como individual. Es decir, la práctica de esta metodología de reflexionar sobre el quehacer diario de las instituciones, sobre sus actividades, sobre sus procedimientos, sobre su proceso, justamente nos va a ayudar a detectar oportunidades de mejora, nos va a ayudar a detectar desviaciones, nos va a ayudar también, por supuesto, a detectar puntos fuertes, activos con los cuales cuenta la institución, es decir, conocimiento de sus personas, habilidades de su personal, prácticas que tiene el personal, que justamente la distinguen a la institución o aportan a que sea una institución fuerte
en ciertos aspectos, pero quizás haya otros que se puedan mejorar. Entonces, el análisis, la reflexión desde los niveles estratégicos, de los niveles tácticos, desde la administración, en este sentido, va a permitir lograr mejoras y por lo tanto generar, generar una optimización del rendimiento tanto individual como grupal de toda la planta de personal de una institución y con eso de la misma organización, ¿no es cierto? Ayudando sobre todo cuál es la finalidad o cuál es el aporte que me genera de alguna manera desarrollar sistemas en este sentido o organizar las actividades de administración de una institución en este sentido, y va a permitir hacer frente a nuevos retos, a nuevos problemas que se presenten. Es decir, como hablábamos también en la sesión 1 y vinculando conocimiento, nos va a permitir justamente afrontar el contexto, nos va a permitir de alguna manera estar a la altura de los retos que nos presenta este contexto, ¿no? Este contexto dinámico, que muchas veces decíamos no puede presentarse ambiguo, puede presentarse complejo. Realizar este tipo de análisis nos va a permitir justamente adelantarnos o detectar o de alguna manera generar las herramientas y los medios para sobrellevar este tipo de situaciones que nos puede presentar el entorno que nos rodea, ¿no? Y justamente va a permitir una capacidad de resiliencia, es decir, una capacidad de adaptación, una capacidad de alguna manera de subsistencia mucho mayor entre los colaboradores, es decir, entre la savia de la organización y por supuesto con ello, si las personas que conforman la organización, las distintas unidades, las distintas áreas de la organización tienen la capacidad para adaptarse, detectar nuevos cambios, nuevas tendencias, nuevas corrientes, corregir errores, fortalecer aquellos que hacen bien, seguramente si ellos tienen esa capacidad, la organización también va en su conjunto, va a poder lograr sortear aquellos obstáculos o aquellas situaciones quizás conflictivas que se puedan presentar, superándolas y encontrando una solución, una alternativa, ¿no? Entonces, esto lo que va a permitir va a facilitar, ¿no es cierto?, la resolución de estos conflictos y va de alguna manera también plantear una idea, una presunción de que los desafíos pueden ser vistos como algo positivo, ¿no? Muchas veces ocurre en las organizaciones estatales que el cambio, ¿no? La incorporación de nuevas prácticas, de nuevos métodos de trabajo, de nueva tecnología, o en nuestro contexto muchas veces la modificación de la normativa, de alguna regla, de algún procedimiento que ya venía establecido, muchas veces por la misma rutina que genera o en la cual se sustenta el servicio de seguridad en todas sus dimensiones, genera una cierta resistencia, ¿no? En la incorporación de esos nuevos saberes, de esos nuevos métodos, porque bueno, uno tiene que prepararse, tiene que volver a leer, tiene que ilustrarse, y muchas veces es más, digamos, más ágil, hacer las cosas como ya veníamos haciendo, ¿no? Entonces, esa situación de romper la zona de confort puede generar algún tipo de resistencia en las personas, y eso lleva a que en lugar de ver estas situaciones de cambio, de modificaciones o esta dinámica del entorno como algo favorable, sea visto como algo negativo, ¿no? Y en esa postura quizás se pierden, ¿no? Se pierden oportunidades de crecimiento, de modernización, de modificar ciertas cuestiones eh, que pueden ser buenas para la institución y para el cumplimiento de las funciones y de la misión que fue delegada. Entonces, el desarrollo organizacional a partir de esta metodología de análisis permanente sustentado en la idea central de que uno puede mejorar, de que las instituciones permanentemente pueden mejorar e ir de alguna forma evolucionando, es uno de los pilares que va a permitir justamente a las instituciones tener un funcionamiento mucho más sólido, ¿no? Y desde esta mirada también generar equipos de trabajo con esa esencia, ¿no? Que puedan aportar desde esa mirada, adoptando esa mirada, esa perspectiva.
Entonces, elementalmente, el desarrollo organizacional, entonces, constituye un proceso, un conjunto de actividades relacionadas entre sí. Es decir, este conjunto de actividades relacionadas tiene que ver con el diagnóstico, la planificación, la implementación y la evaluación de acciones de manera sistémica, de manera permanente, de manera repetitiva, en forma cíclica. Entonces lleva a que se haga una práctica, a que se haga un hábito. Y a partir de ese hábito positivo que tiene que ver con el diagnóstico, es decir, evaluar la situación actual, ¿no? De la institución, de la organización, de la compañía, de la empresa, justamente me va a llevar a identificar, va a permitir tener conciencia. Quizá a veces uno en la práctica diaria tiene una noción, una idea de cuáles son aquellas falencias o puntos de mejora que se pueden trabajar, pero cuando se hace de manera sistémica, de manera conjunta, de manera integral, con otros integrantes de la organización, con distintas áreas de la institución, con distintos integrantes del mismo equipo, quizá esa diversidad de criterio, de punto de vista, de punto de análisis va a llevar justamente a análisis mucho más ricos, ¿no? Mucho más completos, mucho más integrales, detectando, ¿no? De manera cierta, de manera clara, cuáles son esas situaciones, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser problemas, o sea, cuáles son esas situaciones de mejora, cuáles son esos puntos, esos aspectos que requieren quizás algún tipo de o que presentan algún tipo de desviación, que presentan o que requieren algún tipo de optimización, de mejora, de corrección, que se podrían hacer que con simples ajustes, ¿sí? O ajustes complejos se podrían de alguna manera mejorar. Entonces, este proceso de desarrollo organizacional plantea como uno de los pilares elementales y disparador el diagnóstico, la formulación permanente de diagnóstico o de análisis. Una vez que tenemos, por supuesto, este diagnóstico, proseguimos con la siguiente instancia, que es la planificación, ¿no? Y cuando hablamos de planificación, ¿no? Decíamos que es la proyección de ese estado futuro deseado, ¿no? Entonces, a partir de aquello que identificamos, de aquellos problemas o de aquellas situaciones que pueden de alguna manera ser subsanadas o ser optimizadas, ¿no? Determinar un plan de acción, determinar actividades, determinar tareas, determinar medios, visualizar justamente ese estado futuro deseado. Y en ese ejercicio, en esa instancia, es el momento en el cual la institución justamente va tomando conciencia y deja quizás ese trabajo rutinario, lineal, para empezar a generar un trabajo, una administración, una gestión reflexiva de su ejercicio, de su accionar, es decir, eso que estoy haciendo de manera repetitiva porque así se hace, porque así me enseñaron, está dando el resultado que esperamos, satisface las necesidades que tenemos como institución, me ayuda a cumplir los objetivos que yo pretendo o determiné como institución. Entonces, cuando voy haciendo esa reflexión, ¿sí? Voy visualizando ese estado futuro deseado y voy proyectando aquellas situaciones o aquellos elementos, aquellos medios, aquellas decisiones que necesito tomar para alinearme o acercarme más a ese ideal pretendido, ¿no? ¿Y cómo hago eso justamente? En la planificación, a través del planeamiento, a través de la proyección, a través de la ideación de esos caminos de mejora continua. A partir de ahí, por supuesto, ya establecido el plan y fijado cuáles van a ser los cursos de acción, los medios que yo voy a necesitar, bueno, pasaremos a la instancia de implementación. Y no es una instancia menor, porque en esta instancia requiere de el involucramiento de todas las áreas de la institución, de acuerdo al nivel de planificación que se realice, pero hagamos el ejemplo de un planeamiento estratégico, que es el que se realiza justamente en los niveles superiores, en nuestro caso, en nuestra institución, va a ser en los niveles de jefatura, de jefatura, de máxima jefatura, en el caso de la institución policial, supongamos de jefatura de policía, eh, ese planeamiento estratégico, bueno, tiene que llegar a todas las instancias de la organización, es decir, toda la organización tiene que conocer cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, qué es lo que se pretende alcanzar, cómo se va a hacer, cuáles van a ser los medios, la actividad y qué rol va a tener cada una de las partes, me refiero a cada una de las áreas de la institución y por supuesto en ello, qué rol va a tener cada una de las personas que integran la institución. Entonces, esa
acción de implementación o esa acción de o esa dimensión de implementación va a requerir justamente, bueno, de comunicar e instaurar, es decir, poner en práctica esas nuevas prácticas, esos nuevos métodos, poner en ejecución y por supuesto en ello ir monitoreando los procesos, es decir, ir monitoreando, ir supervisando el mientras tanto, ir supervisando el durante, cómo se está haciendo de acuerdo a lo que se proyectó, porque también, ¿no? Si lo implemento, pero en esa implementación no llevo un monitoreo de cómo va, seguramente, o puede ocurrir que me, en el caso que surja una desviación, me entere esa desviación cuando ya es tarde, ¿sí? Porque lo hago recién al momento de la evaluación, cuando quizá esa desviación, si yo aplicaba un monitoreo, podía corregirla, subsanarla fácilmente en el durante. Por eso la implementación tiene como aspectos, ¿no?, relevantes la comunicación, ¿sí? Y el monitoreo permanente de esos procesos justamente para de manera dinámica poder ir subsanando aquellos asuntos o aquellas situaciones que pudieran presentarse y requieran de algún tipo de corrección. Y por otra parte, tenemos la evaluación, ¿no? En este proceso de desarrollo organizacional, la evaluación como cuarta dimensión, como cuarto engranaje, en el cual vamos a generar la instancia de retroalimentación de parte de los colaboradores, hacer un seguimiento y evaluar el desempeño, es decir, comparar lo que se hizo con lo que se pretendía lograr. Es decir, los resultados con el objetivo. La evaluación va a poner en valor los resultados obtenidos en contraste con los objetivos proyectados, en contraste con ese plan formulado, en lo que tengo en relación a la situación ideal que se proyectó, que se avisoró. Entonces, la evaluación constituye de alguna manera el encuentro de esas dos dimensiones de trabajo, ¿no? De esas dos caras de la moneda, ¿no? ¿Qué es lo que implementé y qué resultados tuve y cuán finito, es decir, cuán ajustado estuvo en cuanto a lo que se había planificado? La mejora continua, entonces, eso es un proceso justamente de desarrollo, es un proceso de superación permanente, ¿sí? De optimización permanente que se apoya en estas cuatro instancias: el diagnóstico, la planificación, la implementación y la evaluación, que llevado, reitero, en forma metódica, en forma sistemática, genera un ejercicio en las instituciones que le permite justamente eso, le permite ir afrontando nuevas inclusive hasta cuando ya eso genera un ritmo y logra un hábito gerencial, un hábito en la administración, genera hasta la posibilidad de, por supuesto, adelantarse, ¿no? Adelantarse a ciertas situaciones que pueden afectar o que pueden impactar en la institución, ¿no? Acá voy a tomar un pequeño paréntesis quizá para ilustrar esto que venimos conversando con una pequeña referencia vivencial, le puse el título, ¿no? Vivencial en cuanto a, en el caso de mi ejercicio profesional como integrante de la institución policial de la provincia de Salta, como en nuestro caso, implementamos y llevamos a la práctica muchas de nuestras acciones sustentadas en esta lógica de trabajo, sustentada en este concepto de la mejora continua, ¿no? Lo hacemos a través de el alineamiento a una política que inclusive está instaurada a nivel gobierno, ¿no? Vamos a ver más adelante por ahí cuáles son los instrumentos normativos de referencia, por ahí para que si quieren pueden investigar o el que le interese avanzar poquito más en esto puede consultarme por mensaje privado. Pero bueno, esto está previsto a nivel del Estado, de la provincia de Salta, es decir, para toda la administración pública a través de, en nuestro caso, la provincia de Salta adopta un modelo de gestión de calidad. Es decir, este proceso de mejora continua también se asocia con la gestión de la calidad de los servicios institucionales o de los servicios, en este caso, de nuestra administración pública a nivel gubernamental. Y en ese sentido, a nivel gubernamental, la provincia adoptó un modelo que se denomina modelo iberoamericano de excelencia en la gestión.
Es el modelo, existen distintos modelos. La provincia adoptó ese modelo que se denomina iberoamericano de excelencia en la gestión. Existe otro modelo, ¿no?, de estructura del modelo europeo de gestión de calidad. Vamos a ver un poquito qué es lo que implica cada uno, pero lo que quería traer como referencia vivencial es cómo la práctica de este hábito de diagnosticar, planificar, implementar y evaluar permite justamente ese ciclo de mejorar permanentemente a partir justamente de la reflexión de lo hecho, el contraste con lo esperado, ¿no? Y otra vez la corrección y volver a empezar, ¿no? Entonces, este modelo, por ejemplo, iberoamericano, fíjense, desde el punto de vista del desarrollo de las organizaciones, plantea estas condiciones o la gestión de esta condición de mejora continua a través de la organización en dimensiones, ¿no? Y lo primero que hace es dividir esta idea en dos partes, ¿no? Y dice, esta excelencia en la gestión va a tener el 60%, por decirlo de alguna manera, de su trabajo, de su enfoque, en procesos facilitadores y un 40% en resultados, ¿no? Existe algún concepto, alguna teoría donde dice que tanto las instituciones como las personas no somos dueños de los resultados, sino que somos dueños del proceso. Es decir, el resultado muchas veces puede ser algo que escape a uno porque puede estar influenciado por distintos factores, por distintas situaciones ajena a la voluntad, a la intención, al esfuerzo que uno ponga, pero el trabajo en el proceso, es decir, en el paso a paso, en el día a día, en las actividades puntuales que uno realiza para alcanzar esos resultados, eso sí somos dueños de eso, porque es lo que nosotros hacemos. Por eso este modelo plantea un 60% del enfoque en los procesos facilitadores y un 40% en los resultados, ¿no? Y en cuanto al enfoque en los procesos que van a facilitar esa excelencia en el modelo de gestión o en un modelo de administración institucional o organizacional, dice, como una de las dimensiones va a estar el liderazgo y el estilo de gestión, ¿no? Y en nuestras instituciones que tienen su doctrina particular, sustentada, generalmente creo que muchos aspectos lo compartimos entre lo que es el servicio de seguridad pública y la función penitenciaria, ¿no? Sustentada en la jerarquía, sustentada en la disciplina, sustentada en la subordinación grado a grado, ¿no? Esos elementos los podemos resumir en sentido amplio, en sentido general, en cualquier organización, en el liderazgo, ¿sí? Es decir, eso que nosotros denominamos subordinación, el mando, lo podemos resumir en la condición de liderazgo, ¿no? El estilo de gestión, el estilo de conducción, ¿no? Y ahí, por supuesto, cuando analicemos más adelante, vamos a ver que ese liderazgo implica una serie de habilidades, ¿no? Involucra una serie de habilidades, una serie de capacidades justamente para poder, por ejemplo, utilizar este tipo de modelos, promover este tipo de modelos, de alguna manera implementar este tipo de prácticas en las instituciones. Y esto puede utilizarse tanto a nivel institucional como en nuestro caso, vuelvo, ¿no? Puede utilizarse inclusive a nivel de una dirección, de una división, de una sección, de un departamento, de una oficina, hasta de un equipo de trabajo muy mínimo puede implementar este concepto en principio del proceso, ¿no? Es decir, la evaluación, la planificación, la implementación y la evaluación, ¿no? Y a partir de eso, ¿qué es lo que voy a diagnosticar? ¿Qué es lo que voy a planificar? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Bueno, pueden ser procesos facilitadores. ¿Cuáles? Por ejemplo, bueno, puedo evaluar, puedo diagnosticar, puedo planificar, puedo implementar y puedo evaluar acciones de liderazgo y estilo de gestión. Cómo voy a liderar? ¿Cómo voy a motivar? ¿Qué objetivos voy a plantear? ¿No? Y el estilo de gestión en cuanto a cómo voy a, de alguna manera, tratar con esos colaboradores, con esos asociados, con ese personal que yo tengo, bueno, cómo lo voy a gestionar, cómo los voy a motivar, cómo los voy a incentivar, cómo los voy a impulsar a que se sumen, a que acompañen, y ahí vamos asociando con los distintos procesos de recursos humanos que vimos en la clase anterior, como puede ser, ¿no? El reclutamiento, la selección, la capacitación, el desarrollo, las condiciones de bienestar, la retribución. Es decir, el estilo de liderazgo, el liderazgo y el estilo de gestión son uno de los procesos facilitadores de la excelencia en la gestión. Después tenemos la política y la estrategia.
la política y la estrategia como otro ámbito de trabajo, ¿no? Otra temática que requiere justamente también una mirada, requiere justamente un diagnóstico, una planificación, una implementación y una evaluación. Cuando hablamos de política, hablamos de límite y dirección. Límite y dirección de lo que se va a hacer, de lo que se va a implementar, en qué se va a trabajar, ¿no? Recuerden que las políticas generalmente se plantean en los estamentos superiores, en los estamentos estratégicos, ¿no? Y la estrategia, la adaptación de recurso y medio, es decir, el límite y dirección y la adaptación de recurso y medio que se van a tomar como válida o que se van a plantear, a proponer para alcanzar aquellos objetivos, aquellos propósitos, aquel estado futuro deseado, aquel estado ideal que la institución al que la institución aspira. A partir de ahí, otra instancia de análisis será el desarrollo de las personas. Es decir, como dijimos, las sabias de las organizaciones son las personas, quien le da vida a las organizaciones y a las instituciones son las personas. Entonces, el logro de la excelencia en las instituciones no se puede lograr por sí sin, de alguna manera, fortalecer justamente ese capital humano, ese recurso humano, las personas que integran la institución. Entonces, una dimensión de esa excelencia será, bueno, qué es lo que como institución vamos a realizar o vamos a proyectar para también justamente fortalecer a las personas. Y finalmente, los recursos y asociados, ¿no? Cuando hablamos de recursos, ya hablamos de más direccionado a los recursos materiales, tecnológicos, financieros y los asociados en el sentido de algún tipo de en el caso de nuestras instituciones, otros organismos u otras instancias gubernamentales, ministeriales, o si hablamos a nivel interno de nuestras instituciones, bueno, distintas áreas que justamente van a tener o pueden llegar a tener algún tipo de participación, de influencia, de incidencia en lo que proyectemos como plan, como situación deseada. Y por último, el enfoque en los ciudadanos y clientes. Acá hay que hacer la salvedad, ¿no? Bueno, obviamente nuestro servicio institucional tiene sus particularidades, pero bueno, se supone que en las instituciones en general siempre hay un destinatario de eso, o sea, todo eso, todo ese trabajo que realizamos lo hacemos, digamos, con la finalidad de cumplir nuestra misión y nuestra misión tiene un destinatario, tiene una finalidad, ¿no? Ese destinatario generalmente está asociado, vinculado, ¿no? Con los ciudadanos, con la ciudadanía en general o con un cliente, ¿no? Obviamente acá hay que hacer la adaptación particular en el caso de de la función penitenciaria a quiénes serían los destinatarios de los servicios que brinda justamente la organización penitenciaria, ¿no? Identificar, bueno, quiénes serían los clientes, los destinatarios que de alguna manera se van a ver beneficiados o a quien este proceso de mejora continua le generaría eh, una mejor satisfacción y percepción de calidad, ¿no? Entonces, bueno, este 60% de trabajo en los procesos facilitadores plantea el análisis de esas dimensiones y a partir del análisis de esas dimensiones, en el otro 40%, bueno, ya analizar o evaluar, comparar, bueno, los resultados que logré en esas dimensiones. Es decir, a partir de establecer objetivos, metas, políticas, estrategias la para satisfacer a los ciudadanos y a los clientes, bueno, ¿qué resultados logré en esos clientes? ¿Están más satisfechos? ¿Están más conformes con el servicio? ¿Con cómo funciona la institución? ¿Realmente satisface sus necesidades? ¿Satisface sus expectativas? Todo lo que yo proyecté en recursos humanos realmente tuvo ese impacto, realmente el personal se siente más motivado, se siente más inspirado, se siente más identificado con su función, potenció su capacidad, hoy por hoy se encuentra más fortalecido en cuanto a sus habilidades, a sus conocimientos, a sus prácticas, qué resultado obtuvo a nivel social. En nuestras funciones, tanto la función de seguridad pública como la función penitenciaria, son funciones que de alguna manera tienen un impacto social, ¿no? Entonces, la segunda parte de este proceso, de este ciclo de mejora continua, tiene que ver justamente con evaluar los resultados en la sociedad, los impactos que tuvo esa, esa organización. Y finalmente los resultados globales, es decir,
de manera general qué resultados que se obtuvieron. Esa es la aplicación o las instancias de la aplicación desde la perspectiva de desarrollo organizacional de, por ejemplo, un modelo, en este caso iberoamericano, de excelencia en la gestión. El otro modelo que podemos, o lo traje a modo de ejemplo, ¿no? Es el modelo europeo de gestión de la calidad, ¿no? En este modelo europeo también se plantea con la misma lógica de mejora continua, por ejemplo, el análisis de el liderazgo, de la gestión del personal, en este caso la planificación y la estrategia, los recursos y los procesos. Es decir, fíjense cómo esos son como es la mitad, ¿sí? En cuanto a, acá si bien lo denomina de otra manera, lo denomina agentes, pero sería el equivalente a la primera parte que son los procesos facilitadores, ¿sí? Entonces plantea que el proceso facilitador va a estar dado por el liderazgo, la gestión del personal, la planificación estratégica, es decir, la determinación de los objetivos, de los propósitos, para lo cual yo debo hacer un análisis integral, un análisis amplio de cuál es la situación de la organización de la institución, la planificación de los recursos y la determinación de los procesos, es decir, las prácticas, las normativas, las formas de trabajo que se utilizan, me va a dar la mitad, ¿sí? De alguna manera, de ese camino a la excelencia. Y la segunda, el otro 50%, ¿no? Estará dado por la satisfacción del personal, el análisis de la satisfacción del cliente, el análisis del impacto en la sociedad y los resultados generales, ¿no? O sea, los resultados ya integrales de todo eso. Le decía que como referencia vivencial, que en el caso de nuestra institución, eh, generamos áreas para alinearnos a eso, es decir, obviamente yo cuando ingresé a la institución era algo que ya estaba en práctica, ya estaba en vigencia, es algo que justamente se fue generando a partir del evolucionar, ¿no? De la institución, del devenir institucional, de sus diferentes gestiones, justamente a partir de esto que veníamos viendo, ¿no? Que el modelo plantea analizar, ¿no? Justamente a partir de los diferentes estilos de liderazgo, de los diferentes estilos de gestión, se fue generando y se fue instaurando y se le fue dando lugar a la implantación de estos modelos complementarios, ¿sí? Complementarios de gestión, en nuestro caso, de la seguridad pública, ¿no? Entonces, así como a nivel provincial, ya desde el año 99, ¿sí? Se dispuso también con el mismo concepto como puede pasar en la institución a nivel gobierno, ¿sí? Desde el año 99 se planteó la implementación de un sistema de gestión de calidad a nivel gubernamental, a nivel de la administración pública, y por supuesto en nuestras instituciones, como somos parte de la institución pública, ¿no? Y en ese sentido, la policía de la provincia de Salta, en el año 2004, mediante resolución del jefe de policía, ¿no? Creó la División Gestión y Control de Calidad de los Servicios Policiales, que hoy por hoy es una de las áreas que promueve justamente este tipo de prácticas, este tipo de modelos de gestión que nos llevan a aplicar esta teoría del desarrollo organizacional, ¿no? Sustentada en este proceso de planificar, perdón, en este proceso de diagnosticar, planificar, implementar y evaluar, ¿no? Entre los propósitos o los objetivos de este sistema de gestión de calidad a nivel gubernamental, a nivel de administración pública de la provincia de Salta, en su momento se estableció facilitar la vida diaria de las personas, acercar la administración a los ciudadanos y renovar la gestión, ¿no? Obviamente esto tiene que tener su adaptación a las funciones y misiones de cada organismo, de cada institución. En el caso de la nuestra presentan ciertas particularidades, ¿no? Pero más allá de eso, lo que tenemos que reflexionar es sobre la esencia, sobre la idea en sí, ¿no? Bueno, facilitar la vida de las personas en cuanto a que somos organismos del Estado y todo lo que hacemos, en teoría, debe tener un impacto de bienestar para nuestra comunidad, ¿no? Bueno, en algunos casos, acercar la administración a los ciudadanos, es decir, facilitar la realización de ciertas diligencias, ciertos trámites o ciertas cuestiones relacionadas con la interacción con la comunidad y renovar la gestión, elementalmente renovar la gestión, porque yo
al incorporar esta práctica permanente, ¿sí? Genero un ejercicio cíclico, una habilidad cíclica de ir reflexionando y verificando qué es lo que hago y seguramente, porque siempre puede suceder de que existan desviaciones, ir corrigiendo, ir corrigiendo, ir corrigiendo y eso es una habilidad que permite ir creciendo o ir gestionando estas situaciones de optimización permanente, ¿no? Eso es desde la vivencia institucional, como esto que en principio se aprecia como, o se puede apreciar como una teoría, como desde la vivencia institucional, realmente nos llevó eh, a generar modelos de planificación estratégica, es decir, a diseñar planificaciones estratégicas institucionales, eh, justamente con la integración de las distintas áreas de la institución, a realizar diagnósticos institucionales, inclusive en algún momento por el año 2015, 2016, nos llevó a postularnos a una instancia que se denomina el Premio Nacional a la Calidad, que justamente analiza el servicio, analiza las organizaciones y analiza cómo las organizaciones cumplen con su misión a través de la evaluación de estas dimensiones, ¿no? De los diagnósticos, de acuerdo a la misión institucional, las planificaciones que las instituciones tienen, cómo implementan esas planificaciones o eso metodología de trabajo que tienen y cómo evalúan y cómo a partir de esa evaluación van mejorando. En el año 2015-2016 nuestra institución pudimos participar de esa instancia evaluatoria y es muy interesante cómo esa práctica en sí lleva a que las instituciones que puedan advertir situaciones que quizás no con mala intención, pero situaciones que muchas veces se convierten en rutinarias, se consolidan en rutinaria y uno la hace de manera repetitiva y quizás en ese paréntesis que uno hace desde la aplicación de estos conceptos para analizar, se da cuenta que presentan oportunidades de mejora, que hay cuestiones que se pueden hacer de otra forma, que se pueden hacer de una mejor manera, cosas que se pueden optimizar, nuevos recursos que se pueden implementar. Entonces, por ahí un poquito el paréntesis, la reseña para comentarle estas referencias vivenciales, tiene que ver con eso, con que estos modelos, muchos de ellos son factibles. En muchas cuestiones son factibles, son viables, sobre todo en esto que tiene que ver con algo que está bajo nuestro control, ¿no? Que es el diagnóstico, el análisis, la evaluación de manera sistemática, es decir, romper con la cuestión rutinaria, lineal, es algo que está, ¿no? dentro de las facultades de gestión, ¿sí? Es algo que está previsto dentro del proceso de gestión, como dijimos, planificar, organizar, dirigir, es algo que factible, es algo viable de realizar en las instituciones y si lo logramos hacer sistemáticamente, ¿sí? Nos va a permitir, no le digo que tampoco es algo mágico porque por supuesto es un proceso, pero nos va a permitir entrar en ese círculo de mejora continua, ¿no? Y bueno, cuando termine esa mejora, no sé, por eso es continuo, es algo que permanentemente, capaz que uno está cerca y en ese momento ya el contexto evolucionó y ahora ya estamos hablando de inteligencia artificial y bueno, seguramente estoy lejos de aplicar inteligencia artificial para la predicción del delito, o me falta todavía un camino por recorrer, pero quizá en ese proceso de mejora continua, bueno, voy generando, ¿sí? Una serie de análisis, voy generando normativa, puedo ir hasta inclusive en las diferentes dimensiones institucionales, preparando, capacitando, desarrollando al personal para que llegado el momento quizás esté formado para poder utilizar esas herramientas o esos sistemas informáticos, por ejemplo. Y todo eso puedo hacerlo, sí, desde esta aplicación de desarrollo organizacional y logro implementar y empezar a practicar estas, estos nuevos modos de hacer. Entonces, el desarrollo organizacional, podemos sintetizar que el desarrollo organizacional entonces consiste en justamente planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Cuando hablamos de planificar, estamos hablando de definir metas, definir métodos para cumplirlo. Por supuesto, siempre va a estar asociado y por eso se lo traigo en esta instancia, ¿no? Educar y capacitar. Y cuando hablamos de educar, capacitar, desarrollar, motivar, involucrar a las personas, como muchos de ustedes pusieron en su trabajo práctico, la necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia,
de fortalecer la vocación, de plantear como un modelo, como algo factible, como algo necesario la capacitación en la institución penitenciaria, nos estamos refiriendo a las personas, ¿no? Entonces, obviamente un pilar fundamental de esto, del desarrollo organizacional, es educar y capacitar, ¿no? La otra cara es el hacer, es decir, la implementación. El punto crítico tiene que ver con la verificación de los resultados y de las tareas ejecutadas y, por supuesto, a partir de allí, ¿no? La acción de actuar, es decir, la acción de actuar que tiene que ver con volver a redefinir, volver a redireccionar las metas o los propósitos o las correcciones que se requieran en relación a lo pretendido. Entonces, algunos modelos de desarrollo organizacional, o cuando hablamos de desarrollo organizacional, nos va a tocar una instancia o va a tocar de alguna manera un nervio, podemos decir, que tiene que ver con la gestión del cambio. Y como conversábamos en principio, en las instituciones, nuestras instituciones, por sus características particulares, muchas veces generar cambio implica todo un desafío, ¿no? Implica articular una serie de áreas, de voluntades, de decisiones, de medios, de recursos, que muchas veces hace de que se torne un poco cuesta arriba, ¿no? O que se torne un poco dificultoso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo organizacional, estamos hablando de gestión del cambio, ¿no? Entonces, esta gestión del cambio puede enfocarse o puede de alguna manera implementarse a partir de eh, el trabajo en el comportamiento de las personas, ¿sí? Cambiar las relaciones laborales, cambiar la conducta actual del equipo de trabajo, de los integrantes de esa institución, al fin de justamente crear un ambiente más apto para el desarrollo o crear un ambiente, crear condiciones, ¿sí? Que permitan justamente esta reflexión crítica, esta reflexión analítica, que ayuden a poder realizar este tipo de análisis y no solo poder realizar este tipo de análisis en términos de diagnósticos, sino también poder realizar este tipo de análisis en términos en términos de una práctica, ¿no? Es decir, de como algo válido, como algo reconocido institucionalmente y sobre todo de legitimidad de sus conclusiones, porque puede darse la situación que si desde el comportamiento yo no reconozco esas situaciones a nivel institucional como algo válido, puede ser que en mi área, en mi campo de trabajo, en mi ámbito de alguna manera de control, yo realice este tipo de análisis, este proceso de mejora continua y quizás las conclusiones, las planificaciones que yo presento quizás no sean legitimadas, no sean consideradas como algo viable, como algo factible, como algo realizable, entonces de alguna manera toda la intención de esta práctica quizá puede verse afectada, ¿no? Este modelo de desarrollo organizacional también plantea que puede ser enfocado en cambios estructurales, ¿no? Es decir, promueve, a partir de estos análisis, yo puedo enfocarme o en las personas o puedo decir, bueno, para cambiar las personas lo que voy a hacer va a ser cambiar la estructura. Entonces, otra forma de promover desarrollo organizacional puede ser abordando cambio en la estructura organizacional, cambio en los productos, es decir, cambio en los servicios, cambio en la forma en la que brindo los servicios, cambio en los medios, en los recursos que utilizo para brindar los servicios que mi institución debe prestar, es decir, la implementación de nueva tecnología o modificaciones en los procedimientos, es decir, en las formas de hacer, cambiar las formas de hacer. Entonces, pero también tengo que reflexionar sobre lo que hago, es decir, lo que hago, porque se viene haciendo así hace 30 años, ¿está bien? ¿Es efectivo? ¿O se puede hacer de otra manera, mejor, más práctica? ¿No? Entonces, ese es otro enfoque de generar desarrollo organizacional y de alguna manera de administrar el cambio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo organizacional, estamos hablando de alguna forma de la mejora continua y de la administración del cambio. Y cuando hablamos de la administración del cambio, podemos tener estas corrientes, ¿no? O sea, generar cambio a partir de la modificación del comportamiento de las personas, de la forma de pensar y actuar de la persona, o la modificación de la estructura organizacional, de la estructura funcional, como veíamos en la primera sesión, que le da vida a la institución. Entonces empiezo a cambiar la forma en la que divido el trabajo, la forma en la que descentralizo, la forma en la que se toman las decisiones, ¿no?
Y de esa manera, entonces, el cambio, ¿sí? Se va a sustentar en tres pilares. El cambio puede sustentarse en las personas, elementalmente se sustenta en las personas, en la estructura, porque la estructura es cómo se organiza el trabajo, y en la tecnología, ¿sí? Hoy por hoy, la tecnología es un elemento de cambio, es un elemento casi, diríamos que innegable de cambio, ¿no? Es muy necesario el cambio, la tecnología para potenciar, para apoyar el cambio, ¿no? Y por supuesto, esa gestión del cambio también puede darse de alguna manera en una corriente que plantea el cambio, puede ser de alguna manera desde el punto de vista del liderazgo, podemos hablar de un cambio drástico, aquel cambio que se genera desde la instancia superior, los niveles gerenciales, hacia los niveles inferiores, es decir, la máxima autoridad de una institución dispone que a partir de ahora no se va a modificar nuestra estructura normativa o modificar nuestra ley, y con ello todo un paquete, una serie de cambios, y se dispone y se aplica. Es un modelo de cambio drástico. Hay otra corriente que plantea que el cambio debe promoverse desde la tecnoestructura. ¿Cuál es la tecnoestructura? Aquellas áreas que generan justamente la parte normativa, la parte doctrinaria, la parte procedimental, los reglamentos, es decir, modificando la normativa, redactando nuevos documentos de nueva normativa, de nuevo marco de trabajo, también puede generar un cambio, ¿no? Se puede generar un cambio. Y existe otra corriente que dice que el cambio se puede generar desde, o se puede gestionar desde las bases, es decir, desde las bases de una institución piramidal en nuestro caso, es decir, como que el cambio puede gestarse desde la base, es decir, el propio personal llega a una instancia donde es el propio personal, la masa, es decir, la mayoría, dice, no, esto ya no se puede seguir haciendo así, esto tiene que cambiar, o esto debe optimizarse, o esto queremos mejorarlo, ya no queremos hacerlo así, ¿no? Son corrientes complementarias también de administración del cambio, es decir, corrientes complementarias para generar desarrollo organizacional. Entonces, desde este punto de vista, o en esa acción de generar desarrollo organizacional, entonces siempre recuerden, nos vamos a apoyar, estamos apoyándonos, sustentándonos en las personas, ¿no? Y obviamente, así como están las corrientes de gestión del cambio, las corrientes de gestión organizacional, de desarrollo organizacional, eh, este cambio, ¿sí? No se va a lograr, o puede de alguna manera dificultarse si no tenemos bien en claro uno de los elementos principales para ello va a ser las personas, ¿no? Y entonces acá hacemos la pequeña vinculación de nuevo con lo que vimos en la unidad número uno, de acuerdo al concepto que yo tenga de las personas, del recurso humano como sabio de la institución, esos modelos de desarrollo organizacional van a ser más o menos viables, van a resultar más o menos factibles, ¿no? Entonces, si yo considero a la persona como mera mano de obra, y seguramente esta instancia, por ejemplo, de diagnóstico, de mejora continua, sustentada en el análisis del trabajo, y no se va a dar, porque yo no le voy a preguntar a la persona si qué le parece de cómo realizamos tal o cual procedimiento, si hay alguna oportunidad de mejora, si hay alguna oportunidad de corrección, de optimización, porque considero que es una mera mano de obra y que tiene que ir, cumplir su horario, hacer su trabajo y nada más, ¿no? Si en la misma línea, ¿no? Si las considero como un mero recurso, y también sigo en la misma línea, ¿no? O sea, un pensamiento lineal, uno más uno es dos, y hay que hacerlo así porque así se viene haciendo, y no veo, digamos, oportunidades de corrección, de optimización, porque no realizo ese análisis, no logro proyectar un estado futuro deseado, no me tomo el tiempo para eso porque sostengo lo que se viene haciendo. En cambio, sí, eh, de alguna manera considero a las personas como asociado, como un activo, como un capital humano, seguramente, ¿sí? A partir de su conocimiento, de sus capacidades, de sus condiciones, de su necesidad de desarrollo permanente, quizá voy a generar ese tipo de modelos donde voy a involucrar a los equipos de trabajo en el análisis, en la reflexión sobre lo que se hace, sobre cómo se hace, y en la proyección de
alguna forma de nuevas maneras de realizar esas actividades. Entonces, cuando empezamos a transitar este camino, bueno, ya estaremos o vamos a comenzar a hablar en manera complementaria con la sesión uno, donde vimos cómo vamos a diseñar la estructura, la arquitectura, en este caso de nuestra institución, o hacíamos la analogía con la arquitectura de una casa. Ahora vamos pasando ya quizás a aspectos ya un poco más detallados de eso, ¿no? Primero hicimos la estructura, la arquitectura, ¿se acuerdan? Yo les decía las columnas. Hicimos las columnas, los parantes, diseñamos la estructura básica. Ahora vamos a avanzar, ¿sí? Ya en la planificación de los recursos humanos. Ya tengo la estructura, ya sé yo cómo quiero trabajar. Quiero trabajar en un modelo de desarrollo organizacional, quiero trabajar en un modelo de mejora continua, quiero trabajar en un modelo de excelencia. Entonces, para eso tengo que tener áreas de análisis, áreas de evaluación, áreas de planificación. Tengo que prever que ese modelo va a requerir condiciones de liderazgo, va a requerir el desarrollo del personal, va a requerir la capacitación del personal, la formación del personal. Para eso, entonces, tendré que tener un área que me facilite eso, que me facilite los mecanismos para que el personal pueda de alguna manera capacitarse, entrenarse, formarse. ¿Y en qué? ¿En qué? ¿Formarse en qué? Bueno, en aquello que yo pretendo, ¿no? En sistemas, no sé, en las distintas necesidades que hagan a la institución, ¿no? Y para eso voy a tener que empezar de alguna manera, volver al contexto también, ¿no? O sea, poner toda esa proyección en contexto, ¿no? El contexto es las tendencias, qué es lo que está pasando a nivel global, qué es lo que está pasando a nivel regional, a nivel país, a nivel provincia, a nivel institución, ¿no? Y entonces ahí tendré que empezar a considerar los diferentes aspectos, ¿no? Globalización, tecnología, información, conocimiento, justamente son instancias de análisis que me van a ayudar a determinar cómo debo enfocar la gestión del talento humano, cómo debo enfocar la gestión del recurso humano, qué dirección debo darle yo a esa instancia a partir de lo que me rodea, ¿no? Justamente de la tendencia, del contexto, del entorno en el cual yo o me desenvuelvo o el entorno en el cual me desempeño. Entonces, si tomamos estas perspectivas y estos análisis, tanto desde el punto de vista de desarrollo organizacional como de la planificación del recurso humano, vamos a ir definiendo y de alguna manera vamos a ir visualizando, pasando en blanco, cuál será la manera, ¿no? Cuál va a ser el criterio de gestión de estos asuntos, el criterio de gestión de estos asuntos en el contexto organizacional y en el contexto obviamente local, nacional, regional, latinoamericano o global en el que nos toca desenvolvernos. Entonces, la planificación del recurso humano puede sustentarse en cuatro pilares o debe tomar como puntos cardinales para hacer sus proyecciones el enfoque en el futuro estratégico, el enfoque en las personas, el enfoque en las operaciones diarias y el enfoque en los procesos. A partir de estos cuatro puntos cardinales, por supuesto, van a surgir ciertos matices o ciertas combinaciones entre estas cuatro dimensiones de trabajo que la gestión de recursos humanos debe prever para nutrir justamente a las organizaciones de la savia que necesita, de las personas que necesita, ¿sí? Darle el tiempo y forma a las personas eh, eh, adecuadas para poder cumplir con los objetivos, las metas y las planificaciones realizadas. Entonces, si la institución aborda el enfoque estratégico y combina el enfoque en la persona, va a generar o debe generar, ¿sí? Una cierta perspectiva, una cierta idea sobre la administración de la transformación y el cambio. Es decir, proyectar el futuro en el contexto de lo que me rodea, el enfoque futuro estratégico, teniendo en cuenta las personas, me va a llevar a que yo debo prever justamente la administración de la transformación y el cambio. Es decir, ¿cómo voy a generar cambio? ¿Qué tengo que hacer para generar cambio? ¿Qué tengo que hacer
para asegurar que esos cambios se materialicen, para que esos cambios se concreten, para que esos cambios se consoliden, para que esos cambios de alguna manera se cristalicen y para que esos cambios sean duraderos en el tiempo. ¿Sobre qué cosas tengo que cambiar? Bueno, eso lo voy a hacer analizando justamente el futuro estratégico y teniendo en cuenta que ese análisis me va a llevar de alguna manera a tener en cuenta las personas. ¿Qué van a necesitar las personas para poder tener esa capacidad de transformación, de adaptación al cambio? ¿Qué necesitan las personas? Yo puedo adaptarme al cambio si no tengo una instancia, por ejemplo, de capacitación, de formación, de entrenamiento. Si yo no planteo como institución la capacitación continua, la educación permanente, yo no planteo eso como estrategia. ¿Puedo tener personas con capacidad de adaptación al cambio? Quizás sí, porque siempre hay excepciones a las reglas, pero quizás como regla general se dificulte porque las personas o la organización no tiene ese modelo como algo válido. Por lo tanto, la forma de pensar y hacer de las personas no está sustentada en la idea de que las cosas van a cambiar. Más que nada está sustentada en la idea del trabajo rutinario, repetitivo y lineal. Ahora, el enfoque en las personas y el enfoque en las operaciones diarias, ¿a qué me tiene que llevar? Me tiene que llevar a visualizar instancias de, a ver, ¿cuál es la contribución de los trabajadores? Administrar la contribución de los trabajadores, es decir, trabajar en acciones de evaluación del desempeño, control del rendimiento, del bienestar y calidad de vida del trabajo, de la seguridad ocupacional, la idoneidad en el ejercicio de las funciones, es decir, enfocar las personas y enfocar las operaciones diarias, es decir, poner la lupa sobre esa combinación de factores, ¿sí? Tiene que generar acciones, proyecciones sobre la administración de la contribución de los trabajadores. Enfocar o poner la lupa en las operaciones diarias y los procesos, es decir, las tareas que se van haciendo, va a llevar a hacer análisis o focos de análisis sobre la infraestructura de la empresa, sobre la administración de la infraestructura de la empresa, sobre la administración de la infraestructura de las instituciones, es decir, el enfoque en las tareas diarias y el enfoque en los procesos me va a llevar a decir, bueno, esto se puede hacer de otra forma, pero para hacerlo de otra forma necesito otra infraestructura, necesito otra tecnología, necesito otros medios, necesito otros recursos. ¿Para qué? Para poder mejorar esas operaciones diarias, necesito otros elementos, ¿no? Y si enfoco en los procesos y el futuro estratégico, justamente me va a llevar a la formulación de una nueva administración de estrategias de recursos humanos, ¿sí? Una nueva formulación de administración de las estrategias de recursos humanos. Es decir, voy a tener que integrar todas estas dimensiones planteando un nuevo modelo de gestión de las personas, en el cual, por ejemplo, como vimos en el modelo iberoamericano o en el modelo europeo, tendré que trabajar, por ejemplo, en acciones de liderazgo, en acciones de capacitación, en acciones de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso o todos estos puntos siguen sustentándose justamente en uno de los actores principales de las instituciones, de la gestión del cambio, del desarrollo organizacional, que son las personas. Y las personas, justamente, todas las personas están dotadas de talento, están dotadas de capacidades, de habilidades que justamente en la práctica rutinaria, sistemática, llevan a que se convierta en un talento, ¿no? Y ese talento se conforma de conocimiento, de habilidad, de juicio y de actitud, ¿no? Entonces el conocimiento está asociado con el saber hacer, ¿no? El aprender a aprender permanentemente, es decir, saber que lo que yo venía haciendo de una forma ahora se puede hacer de otra manera y predisponerme a decir, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto nuevo? ¿De qué manera se hace? Entonces, tengo que predisponerme a aprender a aprender, ¿no? Y no dar por cierto cuestiones que, porque así se hacía, bueno, no se puede hacer de otra manera y no se puede cambiar, ¿no? Aprender continuamente. Aprender continuamente es reconocer el contexto dinámico, reconocer que lo que hasta hace un año se hace de una forma, quizá ahora se hace de otra y quizá el año que viene se haga de otra manera. Entonces,
aprender continuamente es una condición que hace al talento a partir del conocimiento, ¿no? Aprender continuamente, ampliar el conocimiento más allá de mi ámbito de trabajo, de mi ámbito funcional, de mi ámbito de responsabilidad. Transmitir el conocimiento y compartir el conocimiento son distintos aspectos que van a permitir fortalecer el conocimiento tanto en las personas como en las instituciones. La, el otro punto que habrá que trabajar será el saber hacer, ¿no? Porque está el saber, yo sé la teoría, sé todo lo que dice el libro, sé todo lo conceptual. Ahora, a eso lo puedo llevar a la práctica, lo puedo poner en práctica, entonces hay que trabajar la habilidad, ¿no? Aplicar ese conocimiento, la visión global, la visión sistémica, la capacidad de trabajar en equipo, integrar personas, integrar conocimiento, integrar diversidad, integrar puntos de vista, el liderazgo, cómo conducir, cómo convocar, cómo motivar, cómo comunicar las ideas, cómo comunicar las nuevas formas de hacer, es importante y constituye, digamos, otra instancia del talento de las personas, constituye otra instancia a trabajar en las personas para asegurar justamente un desarrollo organizacional, para de alguna manera asegurar o generar un campo fértil para que germine, ¿no? De alguna manera o de alguna forma, para que germine esta mejora continua, ¿no? El juicio. El pensamiento crítico es otra instancia muy necesaria en este modelo de desarrollo organizacional. Saber analizar, evaluar la situación, obtener datos, obtener información, el espíritu crítico, el espíritu analítico, saber jugar los hechos, ponderar con equilibrio, definir prioridades, es una instancia necesaria a desarrollar, a gestionar, a trabajar justamente bajo responsabilidad y por intermedio del área de recursos humanos para lograr personas con esa capacidad, con esa condición de juicio. Entonces, al momento de realizar ese diagnóstico, ese análisis, decir, no, esto ya está tornando rutinario. Entonces, tengo que tener un juicio, tengo que saber analizar, tengo que tener un espíritu crítico y decir, esto ya es rutinario, esto se puede hacer de otra forma. No hace falta, no sé, demorar media hora para hacer esto, cuando esto se puede hacer en 10 minutos, utilizando tal o cual herramienta o mejorando tal o cual tarea, lo puedo optimizar y puedo obtener mejores resultados. Y finalmente, la actitud. La actitud es saber hacer que ocurra, ¿sí? O la predisposición para hacer eso. La actitud es querer. La actitud tiene que ver con la voluntad de querer hacer. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? La actitud de emprender nuevos desafíos, de emprender nuevos cambios, de emprender esas modificaciones y superar, digamos, ese statu quo, esa zona de confort, ¿no? Y esa actitud justamente de superación va a llevar o va a generar instancias de innovación, va de alguna manera a posicionar agentes de cambio, ¿sí? Ciertos referentes que tienen ese conjunto de habilidades y que permanentemente están promoviendo el cambio, promoviendo nuevas actualizaciones, promoviendo esa mejora continua, ¿no? Y por supuesto va a facilitar el enfoque en los resultados y obviamente a nivel personal también la autorrealización, la satisfacción en la tarea cumplida, ¿no? Porque el hecho de trabajar de esa manera y alcanzar resultados, va a permitir de que uno se sienta mucho más satisfecho cuando alcanza, ¿no? Esos propósitos fijados a partir de, de trabajar de esa manera. Bueno, estamos en hora, hasta acá llegamos con la primera clase de la sesión número 2. Le agradezco su participación, les recuerdo que vamos a coordinar y a reprogramar entonces en plataforma para aquellos que no pudieron presentar el cumplimiento del trabajo práctico número 1 de la sesión número 1 hasta el día miércoles de la semana que viene. Durante este fin de semana y previo a la próxima clase ya va a estar disponible el material de la sesión número 2 y un trabajo de multiple choice sobre esto que vimos hoy en base a la cartilla que voy a poner a su disposición. Sin más, me despido de ustedes deseándole unas buenas tardes y unas felices Pascuas. Buenas tardes, profe, muchas gracias.